tarea. La segunda tarea que está acá, tarea número 2, que es la carta convenio. Carta convenio de compromiso, ¿sí? Tienen el Word, este Word es un explicativo, digamos, de cuál es la tarea, se lo abren para leerlo, y en esta tarea van a subir, ¿sí?, la carta convenio en función a todo lo que vimos en la clase pasada, ¿sí? Les voy a mostrar un poquito. ¿Ustedes ven ahí el Word o siguen viendo el aula virtual? El aula virtual. La virtual. Ok. Acá. ¿Sí? Les presenta una empresa. A ver, vamos de nuevo. Ahí. ¿Sí? Empresa El Verde CRL, destinada a la producción de yerba mate, lo ha contratado usted para realizar la auditoría de estados contables correspondiente al ejercicio 13, finalizado el 31 de diciembre de 2018. Antes de empezar la auditoría de dicha empresa, el contador deberá definir los siguientes puntos. El objetivo de la tarea profesional a realizar, identificación de la documentación sujeta a análisis, ¿sí?, el periodo bajo análisis, las responsabilidades asumidas por cada una de las partes y el alcance de la tarea a realizar, ¿sí? Se pide realizar la confección de la carta convenio, la cual deberá contener, además de cada uno de estos ítems enunciados, todos los datos correspondientes y demás requisitos que el alumno considere conveniente para definir la tarea de la auditoría a realizar. Es decir, ustedes se van a basar en lo que vimos o en lo que pueden buscar en la bibliografía de lo que tiene que incluir la carta convenio y van a redactar cada una de esas partes, ¿sí? El presente trabajo tiene carácter de obligatorio y tiene nota, ¿sí?, y deberá ser entregado en el aula virtual de manera individual hasta la fecha establecida en la tarea. Bien, la tarea a ver un segundito si se ve acá el calendario. Acá, esperen, comparto de nuevo la aula virtual, ¿sí? Si ustedes ven acá en el calendario donde dice eventos próximos, ¿sí?, el trabajo práctico número 2, tienen habilitado hasta el lunes 5 de abril a las 23:35, que es esta tarea, ¿sí? Trabajo práctico número 2, que es la carta convenio. O sea, antes de la próxima clase es el martes, el lunes hasta la última hora de la noche tienen tiempo de subir esta carta convenio. ¿Bien? Y ahora sí, vamos a continuar con nuestra teoría. Bien. Bueno, la última, como habíamos definido recién, la última página que vimos es esta de confidencialidad, que tenía que ver con los papeles de trabajo. Y ahora vamos a ver la auditoría como proceso de formación de un juicio, ¿sí? O sea, entendemos que en todo el trabajo que vamos haciendo durante nuestra auditoría, lo que vamos haciendo es recaudar o recolectar evidencias, ¿sí? Esas evidencias son las que van a quedar respaldadas en los papeles de trabajo y esas evidencias van a permitir al auditor que él se forme un juicio sobre la razonabilidad de los estados contables. Entonces, lo que podemos ver en este tema de auditoría como proceso de formación de juicio es primero que los estados contables contienen afirmaciones de la empresa sobre su patrimonio al cierre y sobre sus transacciones, es decir, todas las transacciones efectuadas durante el ejercicio. ¿Cuáles son esas afirmaciones que están contenidas en los estados contables?
Pregunta, ustedes contestan. La evaluación de los bienes, qué bienes hay, el importe, cuánto efectivo, o sea, son todas afirmaciones de la empresa. Bien, está correcto lo que decís, pero nosotros lo habíamos clasificado en 5 afirmaciones. La de existencia, pertenencia, y no me acuerdo más las otras. A ver, otro que se acuerde. Integridad. Integridad, Evaluación y medición. evaluación, Y evaluación y medición. medición. Evaluación y medición es lo mismo, ¿sí? Sería evaluación y exposición. ¿Sí? Evaluación y medición no son sinónimos, pero significan para el caso la misma cosa. Entonces, repasamos. Existencia, propiedad, integridad, evaluación y exposición. En alguna bibliografía ustedes pueden encontrar otras clasificaciones, ¿sí? No importa, digamos, podemos clasificarla en 4, podemos clasificarla en 5, podemos clasificarla en 6, ¿sí? Depende el autor, esta clasificación por ahí se modifica un poquito, pero lo importante es entender, ¿sí? Nosotros siempre vamos a hablar, nuestra cátedra, tenemos la costumbre, digamos, de hablar de 5, esas 5, ¿sí? Existencia, propiedad, integridad, evaluación y exposición. Entonces, estas afirmaciones están contenidas en los estados contables. Dice que estas afirmaciones están tanto en el patrimonio, es decir, lo que la empresa dice que tiene al cierre, que es el estado de situación patrimonial, ¿sí? La empresa dice que tiene caja, dice que tiene banco, dice que tiene inversiones, dice que tiene bienes de uso. Bueno, todas esas afirmaciones están contenidas en lo que la empresa muestra al cierre como una foto, dijimos, que es el estado de situación patrimonial, pero también estas afirmaciones están en las transacciones, es decir, en todas las operaciones que realizó la empresa durante el ejercicio, ¿sí? Estas afirmaciones que están contenidas en los estados contables, el auditor recibe el cuerpo de estados contables de la empresa, porque recuerden que los estados contables son de propiedad de la empresa. Por eso los estados contables lo firman los gerentes o la máxima autoridad de la empresa, ¿sí? Los estados contables no son de propiedad del auditor, los estados contables son de propiedad de la empresa y corresponde a la responsabilidad de la empresa. Bien, nosotros como auditores recibimos esos estados contables, ¿sí? Y vamos a intentar compararlos con la realidad de la empresa. O sea, lo que nosotros tenemos que definir es si esos estados contables representan razonablemente, ¿sí? Porque no hablamos de exactitud, sino de razonabilidad, representan razonablemente la realidad de la empresa. Y lo vamos a comparar con esa realidad que tiene la empresa y a su vez vamos a compararlo también con las normas contables, porque las normas contables son nuestro marco de referencia, ¿sí? Esas normas contables nos van a decir cómo tienen que estar evaluados los bienes al cierre, cómo tienen que estar expuestos. Entonces, el auditor va a aplicar procedimientos. Fíjense que yo le puse en negrita las palabras así como más importantes de este proceso. El auditor va a aplicar procedimientos de auditoría. ¿Cuáles son esos procedimientos de auditoría? Son los procedimientos que vamos a empezar a ver para cada uno de los rubros, ¿sí? Que se van a aplicar para, en definitiva, determinar si los saldos que están expresados en los estados contables son correctos, ¿sí? Esos procedimientos de auditoría, vamos a ver ahora enseguida la RT 37, ¿sí? La RT 37 los define a estos procedimientos de auditoría en grandes grupos, por supuesto, porque después vamos a tener, ¿no es cierto?, procedimientos aplicables específicamente a cada rubro. Bueno, entonces el auditor aplica estos procedimientos de auditoría para obtener elementos de juicio, ¿sí? Por ejemplo, él va a aplicar un procedimiento de auditoría típico que se llama arqueo de caja para saber si en la caja realmente existe el valor que dice
el estado de situación patrimonial en el rubro caja y banco. ¿Sí? Esto es elementos de juicio por medio del procedimiento de auditoría. Yo hago el procedimiento de auditoría y entonces puedo decir sí, está bien lo que dice en la caja, o no, no está bien lo que dice en la caja. ¿Sí? Entonces, a través del procedimiento de auditoría, el auditor obtiene elementos de juicio. Y en base a esos elementos de juicio, el auditor se va a formar una opinión. ¿Sí? O sea, con la sumatoria de los elementos de juicio de todos los rubros y de todos los procedimientos de auditoría, el auditor se va a formar una opinión respecto de esos estados contables, ¿sí?, que fueron dados por la empresa, que son de propiedad de la empresa, y entonces el auditor va a opinar sobre la razonabilidad de la información contenida en los estados contables. ¿Sí? Repasamos un poquito de esto, porque esta es una pregunta que parece así como que nada, pero este es el proceso de lo que vamos a hacer durante todo el año, ¿sí? Por lo tanto, para mí es una pregunta importante, yo la suelo preguntar tanto en parciales como en finales, ¿sí? La auditoría como un proceso de formación de juicio. Tenemos los estados contables que contienen afirmaciones, ¿sí? El auditor recibe esos estados contables de la empresa y va a intentar comparar esos estados contables con la realidad de la empresa y en el marco regulatorio de las normas contables. El auditor va a aplicar procedimientos de auditoría, ¿sí?, que son los definidos por la RT 37, y con estos procedimientos de auditoría el auditor va a obtener elementos de juicio que sean válidos y suficientes para formarse una opinión. ¿Sobre qué la opinión? Sobre la razonabilidad contenida en los estados contables. O sea, el auditor va a terminar diciendo si los estados contables reflejan o representan razonablemente la información contenida en el juego completo de estados contables, que incluyen los 4 estados contables, sus notas y anexos. ¿Alguna pregunta? ¿Quién me hizo esa raya roja ahí en la filmina? Alguien me tocó mi filmina y me hizo una raya roja. No sé cómo hacen eso. ¿Alguien sabe? ¿Ustedes ven una raya roja ahí? Sí, profe, pero no sé cómo se saca eso. Sí, profe, pero ni ¿Alguien idea la cómo se hizo? saca. ¿Alguno de ustedes la hizo? Cuando yo estaba leyendo me dijo quién era, pero no me percaté. Bueno, no sé, eso es raro, porque No sabía que se no podía sé hacer cómo eso. otro puede hacer. Yo tampoco. A ver qué me dicen acá en el chat. ¿Cuál es la diferencia entre estados financieros y estados contables? Nada, ninguna es la diferencia. Son formas de decirlo nada más. ¿Sí? Si vamos a una cuestión conceptual muy profunda, ¿sí? Estado financiero, en realidad nos estaríamos refiriendo más específicamente al estado de flujo de efectivo, ¿sí? Pero se utilizan como sinónimos. Profe, yo estaba mirando modelos de carta de convenio y empezaban diciendo que que se refería a los estados financieros. ¿Eso está bien o estaría, como dice usted, porque yo interpreté como que se refería más al flujo de efectivo? No, se utilizan como sinónimos. Estados contables, incluso el término balance, ¿sí? Se utiliza como sinónimo de estados contables. Si bien el balance, siendo muy específico, es solamente el estado de situación patrimonial, ¿sí? Pero se utilizan como sinónimos. Lo correcto es decir estados contables. Así que si ustedes lo cambian ahí, para mí es mejor. Gracias. ¿Sí? Bien, bueno, el que puso la raya roja, por favor que me la saque, me molesta. No sé cómo se hace. Bueno, acá va la explicación gráfica de lo que acabamos de decir. Sí. Es una cosa rara, voy a investigarlo. Bueno, va la explicación gráfica de lo que vimos recién. Lo primero que nosotros tomamos de la empresa, una vez que hicimos la carta convenio, ¿sí? Dijimos, bueno, empezamos a trabajar, tomamos el juego o el cuerpo de los estados contables proporcionado por la empresa, porque son de propiedad de la empresa.
me fui, perdón. Esos estados contables entonces tienen afirmaciones. Dijimos cuáles eran las 5 afirmaciones, lo vamos a repetir hasta el cansancio, así que para fin de año que ustedes tengan que rendir la materia se van a acordar bien cuáles son las afirmaciones. Bien, después tenemos ahí este personaje que aparece, es cada uno de ustedes, ¿sí? El auditor. Está acá el auditor. Y por otro lado está la empresa. Ah, ahí está, Marcelo González dice que es el que me está haciendo los dibujitos. Ahora me puso unas flechas. Estoy intentando sacar, profe, pero no sé lo que dice. Ahora no solo tengo una línea roja, tengo una flecha. Usted, Marcelo, ¿qué dice? Creo que Bueno, allá arriba, en donde dice ver opciones, ahí hay una opción que dice anotar, y ahí aparece una barra que dice borrar entre las opciones. Creo que así se borra. Ahí estoy a usando ver, bueno, yo sigo, mientras ustedes tratan de borrar, yo sigo. Bueno, entonces tenemos el auditor, ¿sí? Que recibió estos estados contables, y tenemos la empresa, ¿sí? Además de la empresa, nosotros dijimos que teníamos que ver, por un lado, la realidad de la empresa, y por otro lado, compararlo con las normas contables, ¿sí? En la realidad de la empresa y fundamentados o basados en las normas contables, nosotros revisamos los estados contables, por eso está la flecha de ida y vuelta, ¿sí? Aplicamos estos procedimientos de auditoría. Fíjense que los procedimientos de auditoría los vamos a aplicar sobre los estados contables, teniendo en cuenta la realidad de la empresa y las normas contables, ¿sí? O sea, hay procedimientos de auditoría que vamos a hacer solamente con los estados contables y la documentación de respaldo, pero hay otros procedimientos de auditoría que vamos a tener que entrar propiamente hablando a la empresa, ¿sí? Por ejemplo, para hacer una toma de inventario tenemos que ir a la empresa, tenemos que estar, tenemos que recontar el inventario, ¿sí? No me puedo concentrar con todas esas flechas que me aparecen. Qué lío. Bueno, entonces, realizando estos procedimientos de auditoría, obtenemos los elementos de juicio, ¿sí? Y con estos elementos de juicio que vuelven al auditor, el auditor se va a formar una opinión ¿sobre qué? Sobre esos estados contables, ¿sí? Con esa opinión, el auditor va a emitir un informe de auditoría, y este informe de auditoría, que es una hojita así como lo muestra ahí, se adjunta al juego de estados contables y completa los estados contables y le da formalidad y legalidad, ¿sí? Porque los estados contables sin este informe de auditoría no tienen validez alguna. Bueno, ¿se entendió el dibujito? Este es más que nada para que ustedes puedan aplicar el conocimiento teórico de esta filmina, ¿sí? Bueno. Las afirmaciones contenidas entonces en los estados contables y los errores potenciales que podemos encontrar relacionados con cada una de estas afirmaciones. Dijimos, tenemos la afirmación de existencia primero, ¿sí? ¿Cuál es la afirmación? Que un activo o un pasivo determinado, depende de dónde estemos, existe a una fecha dada. Que existe en auditoría de estados contables, la fecha dada siempre es el cierre de los estados contables. Entonces nosotros decimos que, por ejemplo, un bien de uso, que puede ser un rodado, existe al cierre en la empresa. Propiedad, que un activo o pasivo pertenece a la entidad, o sea, es de propiedad de la empresa, a esa fecha que es el cierre de los estados contables. Integridad, que no hay activos, pasivos, transacciones o sucesos sin registrar, ¿sí? Fíjense que ya acá no solamente hablamos de lo que existe al cierre, sino de que esté contabilizado todo lo que ocurrió en el ejercicio, ¿sí? Que no hay, por ejemplo, una compra de un bien de uso que se realizó a último momento, no nos olvidamos, o la empresa nos olvidó de contabilizarlo, ¿sí? Un activo. O que una deuda, por ejemplo, por un servicio devengado, que puede ser la luz, por ejemplo, el gasto de luz, que no esté contabilizado, devengado correctamente al cierre, ¿sí? Que transacciones o sucesos que hayan pasado y que quizás no tienen la documentación de respaldo suficiente, no estén registradas, ¿sí? Que hayan partidas que
pueden estar contabilizadas pero no expuestas, ¿sí? Bien, todo esto es integridad, ¿sí? Lo que hablamos de la integridad es que no existen omisiones. Dentro del concepto de integridad nosotros vemos ahí subrayado con rojo la ocurrencia, ¿sí? Es decir, cuando ocurre un hecho o una transacción. Lo que nosotros tenemos que determinar para este objetivo de integridad es si la ocurrencia del suceso de la transacción es en el periodo que estamos auditando y si pertenece a la entidad. Por ejemplo, si nosotros detectamos una venta con fecha próxima al cierre, tenemos que determinar si la ocurrencia de esa transacción es en el ejercicio que estamos auditando o corresponde la venta ya al periodo siguiente, ¿sí? Y por otro lado, también debemos determinar si pertenece a la entidad, porque puede ser, por ejemplo, de que la entidad esté vendiendo mercaderías entregadas en consignación, por ejemplo, y entonces en ese caso la venta no corresponde a la entidad. Bien, afirmaciones de los estados contables, vemos también la parte de evaluación o medición, como decía, le dije al compañero, son sinónimos, y la parte de exposición. Tanto evaluación como exposición van a surgir de las normas contables vigentes, ¿sí? Y nos van a decir estas afirmaciones, que los activos y pasivos están registrados a su valor apropiado, ¿sí? Apropiado de acuerdo a las normas contables. En el caso, por ejemplo, de los activos, las RT 17 habla de que los activos al cierre tienen que estar valuados a su valor corriente, ¿sí? Entonces ese es su valor apropiado, el valor corriente. Si tenemos algún activo que está valuado a un valor histórico, entonces, bueno, ese ya no es su valor apropiado. Y también hablamos de que una transacción o suceso, como puede ser una compra o una venta, es registrado a su monto apropiado. Y el ingreso o gasto se asigna al periodo apropiado, ¿sí? Fíjense que hay varias cuestiones a tener en cuenta acá, ¿sí? Que el monto sea el correcto, por ejemplo, dice el apropiado, ¿por qué? Por ejemplo, si estamos contabilizando una compra, ¿sí? De un bien de uso, el monto o el valor apropiado, según la RT17, habla de que tenemos que activar su valor de contado, ¿sí? Que ese valor de contado tiene que estar neto de impuestos, de IVA, ¿sí? Tiene que estar neto de componentes financieros implícitos, pero que además ese valor apropiado tiene que incluir todos los gastos necesarios hasta que el bien de uso esté en condiciones de ser usado. Determinado de esa manera, como dice la RT17, el monto está bien determinado. Si hay alguna de esas cuestiones que mencionamos recién que no está bien, por ejemplo, si el monto fuera con el IVA incluido, estaría mal. Si el monto fuera por el valor financiado y no por el valor de contado, también estaría mal, ¿sí? Entonces, estas cuestiones son las que tenemos que tener en cuenta en la evaluación. Pero también entender que cuando nos referimos a ingresos o a gastos, que estos se asignen al periodo correcto, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de los gastos por servicio, que sean asignados al periodo en el cual se devenga el gasto, ¿sí? Más allá de que éste se haya pagado o no se haya pagado. Como puede ser, como le decía recién, un gasto de un servicio, como una luz, como un teléfono, cualquier gasto de servicio que por lo general, ¿qué pasa? Ustedes dicen, bueno, es devengado en diciembre, pero recién se paga los primeros días de enero. Bueno, más allá de que no esté pagado, el gasto tiene que estar correctamente asignado al periodo, que en este caso es el ejercicio que estamos auditando. Con respecto a la exposición, que las partidas se exponen, clasifican y describen de acuerdo con el marco de referencia, que en nuestro caso dijimos que el marco de referencia son las normas contables, ¿sí? En este caso son la RT 8 y 9 siguen siendo. Bien. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta con respecto a las afirmaciones, con respecto al proceso de formación de juicio? ¿Alguna pregunta hasta acá?
¿no? Están todos muy concentrados. ¿Sí? ¿Ni una pregunta? Clarísimo como el agua. Bueno. Vamos con la planificación de la auditoría. La planificación de la auditoría es un trabajo que nos va a significar el éxito o el fracaso de nuestra auditoría, ¿sí? El auditor deberá planificar en forma adecuada el trabajo de auditoría desde el principio, ¿sí? Es decir, antes de empezar a trabajar, tenemos que planificar, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer esta planificación o qué tenemos que tener en cuenta para hacer una buena planificación? Vamos a tener en cuenta primero que nada la finalidad del examen. Mayormente la finalidad del examen es simplemente emitir la opinión, ¿sí? Es decir, firmar el informe de auditoría. Pero en algunos casos en particular, y depende quién sea la persona contratante para el trabajo de la auditoría, puede haber otra finalidad, además de la habitual, digamos, que es la auditoría de los estados contables para emitir una opinión. Vamos a tener en cuenta el informe a emitir, ¿sí? ¿Para qué necesitan el informe? ¿Sí? ¿Cuáles son las características de ese informe a emitir? Después más adelante vamos a ver que el informe puede ser un informe breve, un informe extenso. Hay que tener en cuenta las características del ente, ¿sí? Del ente que vamos a auditar, la naturaleza, la envergadura del ente, en qué mercado trabaja, si tiene empleados o no tiene empleados, cuántos empleados tiene, si tiene un proceso de producción o solamente comercializa bienes en el mismo estado, cuál es la estructura organizativa del ente, ¿sí? Cuál es su manual, cuál es el manual de misiones y funciones que utiliza para dentro, digamos, del sistema del ente, y todas las circunstancias particulares que pueda llegar a tener la actividad en la cual se desarrolla la empresa que vamos a auditar, ¿sí? El mercado en el que se encuentra inserto, todas estas circunstancias particulares tenemos que tener en cuenta al momento de planificar nuestra tarea de auditoría, ¿sí? La planificación deberá incluir, dice, la selección de los procedimientos que va a emplear. ¿Cuáles son los procedimientos? Algunos los fuimos viendo, pero vamos a leer dentro de un ratito la RT37 y vamos a ver cuáles son esos procedimientos. Bueno, ¿cuáles van a ser los procedimientos a emplear? Va a incluir también el alcance, ¿sí? De esos procedimientos, su distribución en el tiempo y si han de ser realizados por el auditor o por sus colaboradores. Es conveniente realizarla por escrito y es importante que en la planificación de la auditoría nosotros incluyamos programas de trabajo detallados, ¿sí? Que por lo general pueden hacerse estos programas de trabajo detallados por rubros, ¿sí? O por sectores de la empresa, o por sucursales de la empresa, pero de alguna manera ir detallando el programa de trabajo que vamos a hacer y en lo posible este detalle del programa de trabajo ir se me fue la palabra, pero temporalizándolos, es decir, fijando cuánto nos va a llevar en el tiempo cada uno de los programas de trabajo para que podamos, dentro de la planificación, luego decir cuánto es lo que aproximadamente nos va a llevar terminar con la tarea de la auditoría. Bien, dentro de lo que es planificación, nosotros vamos a clasificar la planificación en planificación estratégica y planificación detallada, ¿sí? La planificación estratégica tiene que ver con identificar el marco de referencia, ¿sí? Determinar el objetivo global de la auditoría, el cual es emitir una opinión, evaluar el riesgo inherente, determinar los componentes importantes de la auditoría y establecer las decisiones preliminares para los componentes. Bueno, algunas palabras como componentes a lo mejor no les resultan todavía familiares, pero cuando hablamos de componentes nos estamos refiriendo a cada uno de los rubros que vamos a estar auditando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el auditor en esta planificación estratégica? Es como una planificación macro, digamos, ¿sí? Como que, bueno,
conozco la empresa y voy a identificar qué es lo que voy a hacer dentro de esta empresa, ¿sí? Voy a evaluar el riesgo inherente, esto es muy importante que por ahí subrayen o tomen nota de este tema del riesgo inherente, después más adelante vamos a definir cuáles son los riesgos. Pero el riesgo inherente tiene que ver con la actividad propia de la empresa, es decir, dónde está la empresa, en qué mercado, cuáles son sus clientes, cuáles son sus proveedores y cuál es el riesgo que puede tener esa empresa por trabajar en ese rubro particular, ¿sí? Con esta planificación estratégica vamos a determinar entonces lo más importante, es como el gran globo donde vamos a incluir luego la planificación detallada, que ya en la planificación detallada lo que hacemos es identificar las afirmaciones dentro de cada componente. ¿Qué dijimos que quería decir componente? Los rubros. Los Los rubros rubros. analizados. Rubros. Bien, los rubros, quería saber si me escucharon. Bueno, entonces dentro de cada rubro nosotros lo que vamos a identificar las afirmaciones contenidas dentro de cada rubro. Por ejemplo, vamos a decir, bueno, ¿qué rubro les gusta? Bueno, bienes de cambio, ¿sí? Vamos a decir bienes de cambio. Bueno, ¿cuáles son las afirmaciones contenidas en bienes de cambio? Si nosotros vemos que en el rubro bienes de cambio tenemos, por ejemplo, dos productos, producto A y producto B. Y el producto A dice 1000 y el producto B dice 5000. ¿Qué afirmaciones tenemos contenidas en ese rubro bienes de cambio? La existencia final. Bien, vamos a decir entonces que esas unidades de producto 1 y producto 2, o A y B, no me acuerdo cómo dije recién, que esas unidades existen, ¿sí? Entonces, la afirmación que está contenida en ese componente, en ese rubro, es que esas unidades existen al cierre. Para eso yo tengo que hacer un procedimiento de auditoría. ¿Cuál sería el procedimiento de auditoría? Ir y recontar, ir y mirar si esas unidades existen al cierre. ¿Qué otra afirmación está contenida en esos números? La evaluación. La evaluación, bien, vamos a decir entonces que esos dos productos que tenía la empresa están correctamente evaluados al cierre. Para verificar si están correctamente evaluados al cierre, nosotros lo que vamos a tener que hacer es indagar cuál es el valor corriente al cierre y calcularlo por esa cantidad de unidades que previamente determinamos. Entonces dijimos, son tantas unidades valuadas o valores corrientes, y verificamos si el número que está expresado en los estados contables es razonable con respecto al cálculo que nosotros hicimos con el valor corriente al cierre. ¿Qué otra afirmación está contenida en ese rubro? Propiedad. Propiedad. Vamos a decir que esas mercaderías que dijimos de producto A y de producto B son de propiedad de la empresa, ¿sí? Para eso lo que vamos a hacer es un procedimiento con algunas pruebas selectivas con la documentación de respaldo para saber si son de propiedad de la empresa. Porque puede llegar a pasar de que los bienes estén físicamente en la empresa, que nosotros los podamos ver y tocar en la empresa, pero que no sean de propiedad de la empresa. ¿Por qué? Por ejemplo, pueden ser de propiedad de terceros que están depositados en nuestra empresa o que están dados en consignación o que que a la empresa vendió esos bienes de cambio, ¿sí? Pero que a la fecha de cierre todavía el cliente no los pasó a retirar, pero ya está perfeccionada la venta, ¿sí? Entonces pueden haber distintas situaciones que nos muestran de que en realidad esas mercaderías que están ahí y que yo las puedo contar, pero que no son de propiedad de la empresa, ¿sí? Esa es otra de las afirmaciones, la propiedad. ¿Y cuál nos quedan? Nos faltan dos. Integridad puede ser. Integridad, ¿sí? Si nosotros decimos que al cierre están este producto A y el producto B, estamos afirmando de que no nos olvidamos, o que la empresa no se olvidó de contabilizar ningún producto C, por ejemplo, ¿sí? O que esos productos A y producto B que existen son todos los que se compraron, menos los que se vendieron. Es decir, que está íntegramente contabilizada todas las compras
y todas las ventas relacionadas con ese rubro bienes de cambio. Y el último, exposición, bueno, ese lo vamos a ver en los estados contables y vamos a ver si están expuestos en el activo, deberían estar en el activo corriente, salvo que sean bienes de un proceso de producción prolongada o de un proceso de venta prolongada en el tiempo, en cuyo caso se pueden exponer como activo no corriente, ¿sí? Entonces, en esta planificación detallada nosotros vamos a identificar esas afirmaciones. Así como lo hice yo, ustedes tienen que identificar en cada rubro cuáles son esas afirmaciones contenidas, ¿sí? Cuáles son las más importantes y evaluar en función a estas afirmaciones cuáles son los riesgos, ¿sí? Vamos a ver, lo primero que vamos a ver en la planificación, dijimos cuál es el riesgo inherente, ¿sí? De la empresa. Por ejemplo, si yo les dije que estoy viendo el rubro bienes de cambio y que tengo el producto A y el producto B, yo voy a ver si es inherente a la empresa de que esos productos puedan sufrir algún tipo de pérdida por evaporación, por desgaste, por obsolescencia, ¿sí? Ese sería un riesgo inherente. Es inherente a la empresa, porque es el tipo de producto que vende la empresa. Es distinto una empresa que, por ejemplo, vende lácteos, ¿sí? Que tiene un periodo de vencimiento, que una empresa que vende, no sé, muebles, ¿sí? Que los muebles no tienen un periodo de vencimiento, pero sí los muebles tienen otro riesgo que puede ser que adquieran humedad o que se deterioren por el tiempo, no sé, ¿sí? Entonces, estos son los riesgos inherentes al tipo de producto que estamos analizando. Ese es un tipo de riesgo. Después, si ustedes continúan leyendo, habla de riesgos de control, ¿sí? Ese es otro tipo de riesgo. Los riesgos de control tienen que ver con cómo la empresa efectúa el control de sus activos y cómo ese control va a, en definitiva, modificar los saldos contenidos en los estados contables, ¿sí? Entonces vamos a evaluar los riesgos inherentes, también vamos a evaluar el control para ver si el control es bueno o no lo es tanto, ¿sí? Vamos a evaluar el sistema de información de la contabilidad, porque el sistema de información de la contabilidad nos va a dar una cierta seguridad o tranquilidad de que la información contenida en los estados contables es de fiar o no. También vamos a identificar, vamos a evaluar el control, identificar dentro de las actividades de control de la empresa los controles claves, los controles más típicos, más importantes, depende de el rubro en que esté, digamos, dedicándose la empresa, y en función a estas afirmaciones por un lado y a los riesgos por el otro, ¿sí? Es como que tenemos dos grupos que vamos a analizar. Por un lado vamos a analizar las afirmaciones contenidas y por otro lado vamos a analizar los riesgos, ¿sí? Dentro de cada rubro, dentro de cada componente, y en función a ellas, a estas dos cuestiones, vamos a determinar cuáles son los procedimientos a aplicar en cada uno de los rubros o componentes. Bien. Voy a dejar de compartir acá. Les pido ahora que busquemos las resoluciones técnicas, la RT37, por favor. Yo también la tengo que buscar porque la cerré. Bueno, acá está. Perdón, pensé que estaba compartiendo, pero todavía no estoy compartiendo. Acá. Bien. Recuerdan que estábamos viendo la RT37, que tuvimos marcando algunas cuestiones. En el punto 4
estábamos para que se ubiquen dentro de lo que es la documentación del encargo, ¿sí? En el punto 4 habla de la planificación, ¿sí? Dice acá, voy a pintar otro color. Cuando planifica y ejecuta el encargo, ¿sí? Va a tener que tener en cuenta la naturaleza del encargo y debe considerar la significación y los riesgos, ¿sí? Que es un poco lo que hablábamos recién. Bueno, después ustedes van a leer más en profundidad esta parte, pero quiero llegar a los procedimientos. Bueno, en este punto 3.4 también habla de nuevo de planificar, ¿sí? Ya acá hace referencia específica al trabajo de auditoría de estados contables, porque la primera parte, para que ustedes entiendan la R37, la primera parte habla como en general de todos los trabajos que podemos llegar a tener, ¿sí? Pues habla de otros encargos, ¿sí? Que pueden llegar a ser otro tipo de trabajo que no sea auditoría de estados contables. Ya en esta sección estamos hablando más específicamente de lo que es auditoría de estados contables, ¿sí? Entonces, acá podemos ver que en el punto 3.4 el auditor dice debe planificar en forma adecuada el trabajo de auditoría, teniendo en cuenta la finalidad del examen. Esto es más o menos lo que les resumí recién, la finalidad del examen, el informe a emitir, las características del ente, ¿sí? Cuyos estados contables serán objeto de auditoría, las circunstancias particulares de cada caso, la valoración del riesgo, ¿sí? Con el objetivo de reducir el riesgo, este último, el riesgo, a un nivel aceptable, ¿sí? Bajo determinadas circunstancias. La planificación dice debe incluir la selección de los procedimientos a aplicar, que son estos procedimientos que vamos a empezar a ver ahora. La planificación entonces debe incluir la selección de los procedimientos a aplicar, su alcance, su distribución en el tiempo, que es lo que le decía de la temporalización, ¿sí? De lo que estamos planificando. La determinación de si van a ser realizados por el contador, el auditor, o por alguno de sus colaboradores. Y preferentemente dice, pero bueno, yo les diría que siempre traten de hacerlo, que la planificación sea por escrito. Y dependiendo la importancia del ente, debe comprender trabajos, programas de trabajo más detallados, que es lo que hablábamos de la planificación detallada, ¿sí? O sea, si es una empresa que quizás no tiene demasiados sectores, una empresa pequeña, una empresa familiar, nosotros podemos llegar a decir que, bueno, con la planificación estratégica podemos trabajar e ir agregando a medida que vamos realizando el trabajo. Pero si es una empresa de mayor importancia, mayor envergadura, suelen ser muy importantes los programas de trabajo detallados, ¿sí? Sobre todo si vamos a trabajar con colaboradores para poder asignar las tareas. Bien, bueno. Esto entonces en cuanto a planificación. A partir del 3.5 empezamos a hablar de los procedimientos de auditoría, ¿sí? Bien, el 3.5 habla de que tenemos que reunir los elementos de juicio válidos y suficientes, que ya lo dijimos nosotros, para poder emitir el informe o la opinión, ¿sí? A través, dice, de la aplicación de los siguientes procedimientos de auditoría, y es acá donde quería llegar, ¿sí? El primer y más grande de los procedimientos que vamos a tener que realizar es la evaluación del control interno, ¿sí? Y les leo. La evaluación del control interno es pertinente a la valoración del riesgo, siempre que, con relación a su tarea, el contador decida depositar confianza en el control interno del ente. Esta evaluación es conveniente que se desarrolle en la primera etapa, es decir, antes de realizar la planificación, porque sirve de base para perfeccionar la planificación en cuanto a naturaleza, extensión
y oportunidad de las pruebas de auditoría a aplicar. Si el ente utilizase una organización de servicios, ¿sí?, es necesaria la obtención de conocimiento sobre ella, incluido el control interno relevante para la auditoría, que sea suficiente para identificar y valorar los riesgos de incorrecciones materiales, así como para diseñar y aplicar procedimientos de auditoría que respondan a dichos riesgos. ¿Sí? Entonces, antes de empezar nuestra tarea de auditoría y antes de culminar con el proceso de planificación de la auditoría, es importante que nosotros hagamos una evaluación del control interno. ¿Qué viene a hacer esto? Bueno, viene a ser una especie de auditoría del control que lleva la empresa, ¿sí? No tiene un objetivo diferente, o sea, siempre nuestro objetivo sigue siendo el de emitir una opinión sobre los estados contables. Pero hay como un subobjetivo que nosotros vamos a encontrar en esta evaluación del control interno que está acá. Este objetivo está acá, dice, siempre que el contador decida depositar su confianza. Este es el objetivo por el cual nosotros hacemos la evaluación del control interno. Nosotros vamos a hacer una especie, como les dije, una especie de auditoría sobre si el control interno dentro de la empresa funciona o no funciona, ¿sí? Para eso nosotros vamos a tener que conocer el sistema de control interno de la empresa, ¿sí? Vamos a tener que conocer cómo funciona y vamos a tener que hacer algunas pruebas para determinar si ese control interno tiene suficientes puntos fuertes o tiene suficientes puntos débiles para decidir si en nuestro trabajo de auditoría nos vamos a apoyar en esa tarea de control interno de la empresa o no. Cuando me hablo de apoyar, la palabra que dice acá la RT es depositar confianza, ¿sí? Si yo puedo depositar confianza en el control interno de la empresa, entonces mi tarea de auditoría va a ser mucho menor, ¿sí? Es decir, yo voy a tener que aplicar menos pasos, ¿sí? Voy a tener que hacer procedimientos de auditoría sobre menos documentación de respaldo, voy a tener que circularizar a menos clientes, voy a tener que hacer el arqueo de menos cajas, ¿sí? Cuando yo decido no depositar mi confianza en el control interno de la empresa porque encontré suficientes puntos débiles dentro del control interno, entonces lo que voy a hacer es ampliar, ¿sí?, los procedimientos de auditoría y por lo tanto me va a llevar más trabajo y más tiempo la auditoría de los estados contables, ¿sí? Entonces, ¿para qué el auditor hace esta evaluación de control interno? Para decidir si va a depositar su confianza o no en el control interno de la empresa, ¿sí? Decía que esta evaluación es conveniente hacerla en la primera etapa, antes de la planificación. ¿Por qué? Si yo la hago antes de la planificación, cuando esté redactando la planificación, voy a poder ser más concisa con respecto a la naturaleza, extensión y oportunidad de las pruebas de auditoría a aplicar, ¿sí? Voy a poder decir si ya decidí depositar mi confianza en el control interno o no, voy a poder definir la naturaleza, extensión y oportunidad de las pruebas de auditoría. Bien, ¿cuál es el siguiente objetivo de evaluar el control interno? Está acá al final y habla de valorar los riesgos de incorrecciones materiales, ¿sí? Evaluando el control interno yo puedo valorar los riesgos que voy a tener en esta auditoría. Bueno, ¿qué significa la evaluación de control interno? Pasa a describir el procedimiento de control interno en estos puntos que vamos a leer a continuación. Lo primero que vamos a hacer es relevar las actividades formales de control interno, ¿sí? Vamos a relevar, ¿qué quiere decir? Vamos a indagar en la empresa por diferentes maneras, por medio de preguntas, por medio de cuestionarios, por medio de organigramas u otra documentación formal que tenga la empresa con respecto al control interno, ¿sí?
por lo general hay un manual, ¿sí?, de procedimiento de control interno que nosotros vamos a poder ver allí cuáles son las actividades formales de control interno. ¿Qué quiere decir actividades formales? Son las que rutinariamente y de manera habitual se hacen en la empresa para controlar los activos de la empresa, para controlar el dinero que existe, para controlar los bienes de cambio, para controlar los bienes de uso, es decir, cuáles son las actividades formales que la empresa tiene para controlar su propio activo, ¿sí? Luego que relevamos esas actividades formales, ¿qué quiere decir? Que sabemos cuáles son. Ahí entonces el próximo paso va a ser comprobar esas actividades formales. No voy a subrayar todo, sino que lo que vamos a comprobar si esas actividades formales se aplican en la práctica, ¿sí? O sea, por ejemplo, en el relevamiento de estas actividades formales de control, dice el manual de control interno de la empresa que la empresa realiza arqueos de caja al cierre de cada jornada. Entonces nosotros lo que vamos a verificar como punto número 2 es si realmente la empresa realiza arqueo de caja al cierre de cada jornada. Y entonces ahí empezamos a indagar y detectamos de que no, en realidad al cierre de cada jornada no, se hizo muy tedioso, en realidad lo que hacemos es un arqueo de caja cada 15 días. Bueno, entonces ya estamos viendo de que esas actividades formales de control no se llevan a la práctica. Por otro lado, vamos a evaluar las actividades reales de control interno. Fíjense la palabra reales con respecto a estas formales. Estas formales son las que la empresa en algún momento determinó como necesarias, y estas reales son las que se llevan a la práctica, ¿sí? Puede ser de que, bueno, no, el arqueo de caja ya no se hace cada cierre de jornada, porque, bueno, ahora tenemos un sistema, y entonces como el sistema ya nos arroja el número, confiamos en el sistema, entonces no hacemos tantos arqueos de caja. Bueno, entonces ahí vemos que hay una diferencia entre las actividades reales que tienen que ver con un sistema de las actividades formales que fueron las que se plasmaron en un primer momento. Entonces vemos esas actividades reales y las vamos a comparar con las que se consideran razonables de acuerdo a cada circunstancia. Luego vamos a determinar el efecto de la evaluación sobre la planificación, ¿sí? O sea, vamos a ver con estas actividades que vimos de control interno y si se aplican o no en la práctica, vamos a ver qué efecto tienen estos que nosotros más adelante los vamos a denominar puntos fuertes o puntos débiles de control, ¿sí? Cuando hacemos este relevamiento vamos a ir encontrando que dentro de la empresa hay sectores que tienen mayores puntos fuertes de control y hay otros que tienen mayores puntos débiles de control. Entonces, en función a eso, nosotros vamos a poder replantear nuestra planificación, ¿sí? De modo, dice, replantear la naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría seleccionados previamente, ¿sí? O sea, vamos a poder decir, no, yo veo que en el rubro bienes de cambio, por ejemplo, hay muchos puntos débiles de control, entonces voy a ampliar la naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría. En cambio veo que en el rubro caja, por ejemplo, los controles funcionan, ¿sí? Se llevan a la práctica y detectan los errores, en el caso de existir, y los corrigen, entonces tienen suficientes puntos fuertes de control. Entonces en ese caso el rubro caja y banco, bueno, no voy a hacer tantos procedimientos, me voy a quedar con algunos de los más comunes, y ya con eso está bien, ¿sí? ¿Se entiende más o menos para qué estamos haciendo esto? Yo siento que si no me hablan me dejan sola. Bueno. Sí, profesora. Entonces, una vez que hicimos este relevamiento de las actividades formales, que comprobamos si se aplican a la práctica, que determinamos el efecto que esto llevó a nuestra planificación, vamos a cotejar los estados contables con los registros contables, ¿sí? Fíjense, para que ustedes puedan entender la numeración, ¿no?
venía el 5.1, es evaluación del control interno. 5.1, después viene el 1.1, 1.2, 2, 3, 4, ¿sí? Hasta acá, vamos a cambiar incluso de color para que ustedes puedan identificar. Hasta acá, hasta el punto 4, veníamos hablando de los reunir, ¿no es cierto?, la evaluación del control interno, reunir elementos de juicio para determinar cómo está el control interno de la empresa. Este punto 352 ya es otro punto o otro procedimiento, ¿sí?, que ya empiezan a ser propiamente procedimientos dentro de lo que vamos a realizar como tareas de auditoría, ¿sí? Este primer procedimiento que vimos es antes de la planificación, y estos, si bien después vamos a ver en un trabajo práctico que muchas veces se superponen, ¿sí?, pero estos ya son propiamente del trabajo de auditoría, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Uno de los procedimientos es el cotejo de los estados contables con los registros contables. Bueno, actualmente con los sistemas contables computarizados, no existe mayor diferencia entre los registros contables, es decir, lo que nos arroja el sistema contable con los estados contables. Pero a veces, sin embargo, ustedes saben que los sistemas contables, ¿conocen alguno de ustedes? ¿Conocen los sistemas contables? ¿Algún sistema contable? ¿Ha trabajado? Sí, profe. ¿Qué sistemas contables conocen? ¿Tango? Tango, Hollister, Hollister, ¿qué otro? Visual. Bien, bueno. Todos esos sistemas contables, hay muchos más, ahora incluso hay muchos sistemas contables que están en la nube, ¿sí?, que quiere decir que ya no los tienen que instalar en su máquina. Todos estos sistemas contables, en definitiva, cuando terminamos la contabilidad del ejercicio, nos arrojan un balance de sumas y saldo que es nuestra herramienta básica para preparar los estados contables. Esto lo habrán visto en la materia de estados contables, ¿sí? Entonces, con ese balance de sumas y saldos se preparan los estados contables que son de una exposición más formal, ¿sí?, que está detallada en las resoluciones técnicas 8 y 9, que son estos cuadros que ustedes habrán visto como cuerpos de estados contables. Ahora, de lo sistemático, que es cualquiera de estos sistemas que mencionamos recién, al armado del cuerpo de los estados contables, ya hay una intervención humana, ¿sí? Ya hay una persona que se encarga, ¿no es cierto?, de formalizar esta información. Y ahí es donde pueden haber diferencias. Es decir, se pueden haber preparado, por ejemplo, un balance de suma y saldo, el contador hizo los estados contables y luego por algún motivo se corrigió, se modificó ese balance de suma y saldo y resulta que el balance definitivo no coincide con esos registros contables, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es un rápido, porque esta es una tarea rápida, así un rápido cotejo, así tipo de ir tildando, ¿no?, los datos que están contenidos en los estados contables con los registros contables de la empresa. Luego vamos a ver otro punto, ¿sí?, que habla de la revisión de la correlación entre los registros contables y la documentación comprobatoria. ¿Sí? Como habíamos visto al principio de las clases, no sé si se acuerdan, que habíamos visto el proceso de cómo la contabilidad iba desde la documentación de respaldo hacia los estados contables, y dijimos que la auditoría va desde los estados contables bajando, ¿sí?, a los registros contables y luego llega a la documentación de respaldo. Entonces, este punto viene a ser eso, ¿no? Revisamos la correlación que existe entre estos registros contables y la documentación de respaldo. Por supuesto que este punto 353, ¿sí?, en auditoría es un proceso de selección, ¿sí?, por muestreo o estadístico, ¿sí?, porque no vamos a tener la posibilidad, salvo que sea una empresa que haya tenido 3 o 4 movimientos en el ejercicio, no vamos a tener la posibilidad de
corroborar toda la documentación de respaldo de todo el ejercicio, ¿sí? Lo que vamos a hacer es tomar una muestra, dependiendo de cada rubro, de cada cuenta, y vamos a hacer una revisión por muestreo. Bien, otro punto, otro procedimiento de auditoría son las inspecciones oculares. ¿Sí? Y dice, por ejemplo, arqueos de caja, arqueos de documento, arqueo de la documentación de respaldo de las inversiones, observación de los inventarios físicos, que también se denomina toma de inventario, la observación de los bienes de uso. ¿Sí? Inspecciones oculares se denomina así al procedimiento de auditoría, donde el auditor va y mira, ¿sí?, que existan. O sea, la inspección ocular está bien relacionada con el objetivo de existencia. Yo voy y miro que la plata existe, que el documento de respaldo existe, que los bienes de cambio existen, ¿sí? Entonces, por medio de la inspección ocular, yo puedo ver la existencia de los bienes dentro de la empresa, ¿sí? También lo mismo con el pasivo. En el pasivo a lo mejor podemos ver la existencia, por medio de la inspección ocular, la existencia del documento que formaliza un préstamo bancario, por ejemplo, ¿sí? Bien. Este entonces es otro procedimiento, inspecciones oculares. El próximo procedimiento de auditoría que nos muestra la resolución técnica es este que dice obtención de confirmación directas de terceros. Que nosotros, si quieren anotar ahí al margen, denominamos circularizaciones. ¿Quién le puso el nombre? No sé, pero es ya bastante típico, habitual y tiene muchísimos años de denominarlo de esta manera en el rubro de la auditoría, circularizaciones, que son la obtención de confirmaciones directas de tercero, que el auditor puede efectuar estas circularizaciones, por ejemplo, a bancos, a clientes, a proveedores, asesores legales, ¿sí?, a compañías financieras, a acreedores de bien de uso, a cualquier tercero que al auditor le interese, que le confirme directamente cuánto es lo que debe o le debe a la empresa a determinadas fechas, que en este caso es la fecha del cierre. ¿Sí? Obtención de confirmaciones directas de terceros, recuerden que denominamos circularizaciones. Otro procedimiento son las comprobaciones matemáticas. ¿Sí? Vamos a hacer comprobaciones matemáticas, por ejemplo, cuando tengamos que ver los devengamientos, cuando tengamos que ver las amortizaciones, vamos a hacer comprobaciones matemáticas de los saldos residuales, ¿sí? Comprobaciones matemáticas de del extracto no, perdón, de la conciliación bancaria, no me salía la palabra, de la conciliación bancaria, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí. ¿Puede dar un ejemplo del muestreo que hoy le dije no se escuchó? Justo, perdón que interrumpa. Digamos, cuando hablamos acá en el 3.53. Sí. Sí, bien. Cuando hablamos de muestreo, hablamos de determinar de alguna manera una muestra, que en principio intentamos de que sea representativa, ¿sí? En este caso hablábamos de verificar que la documentación de respaldo, justamente respalde, dice comprobatoria para no repetir, para que la documentación respalde los registros que están contabilizados en el libro diario de la empresa. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar una muestra de decir, no sé, 100 facturas de venta, ¿sí? Dentro de esa muestra, para que sea representativa, tenemos que tomar facturas de venta al contado, facturas de venta en cuenta corriente, facturas de venta con, por ejemplo, con cheques, ¿sí? Vamos a tratar de abarcar un universo y en función a eso vamos a tomar esa muestra de facturas y vamos a ver si esas facturas están todas contabilizadas. Si de esas 100 nosotros verificamos de que están todas contabilizadas y que están todas bien contabilizadas, bueno, podemos decir, ok, afirmamos de que existe una correlación entre la documentación de respaldo con los registros contables, ¿sí?
Si con esa muestra de 100 vemos que existen muchos errores, entonces, bueno, vamos a tener que ampliar el procedimiento de auditoría y, no sé, buscar una muestra mayor, ¿sí? O aplicar otro procedimiento. ¿Se entendió más o menos? Porque imagínate que si tuvieras que controlar todas las facturas de compra, todas las facturas de venta, todas las facturas de servicios, de gastos, etcétera, etcétera, el trabajo de auditoría nos llevaría otro año y terminaríamos muy tarde. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de revisión con la documentación de respaldo, lo que hacemos es un muestreo. ¿Sí? En principio un muestreo, y luego lo que vamos a ver es que en determinadas situaciones, ¿sí? Por ejemplo, después de una circularización, por ejemplo, nosotros en la circularización le pedimos a un deudor por venta que nos informe el saldo que tenía con la empresa al cierre. Y en esa respuesta a la circularización, el deudor nos habla de la factura de venta número 505. Entonces, es probable que en ese momento nosotros vayamos a esa factura en particular, ¿sí? Y volvamos a este punto de correlación entre la documentación de respaldo y el registro contable, pero por una cuestión particular, que en este caso es como respuesta de la circularización. ¿Sí? ¿Qué hora estamos? Que yo ya me estoy quedando sin voz. ¿Alguien me dice la hora? Que no la puedo ver acá. No sé por qué. 19:12. Falta un montón todavía. Bueno, seguimos entonces. Otro procedimiento de auditoría son las revisiones conceptuales. Revisiones conceptuales. ¿Qué quiere decir? Esto tiene más que ver con que las distintas operaciones estén conceptualmente bien ubicadas dentro de los distintos rubros, ¿sí? Por ejemplo, por darles un ejemplo que me viene a la cabeza en este momento, ustedes pueden decir, bueno, tengo en el rubro inversiones una caja de ahorro. Entonces, analizamos conceptualmente si la caja de ahorro corresponde a una inversión. Decimos, en principio, ¿es el propósito de la empresa colocar los fondos en caja de ahorro para obtener una renta? No, ¿no es cierto? Porque las cajas de ahorro no dan nada prácticamente de interés. Entonces, conceptualmente decimos, no, esta caja de ahorro no corresponde que esté en el rubro inversiones, corresponde que esté en el rubro caja y bancos. ¿Sí? Ese tipo de revisiones conceptuales son las que el auditor va a tener que hacer. Otro ejemplo, encuentra un cheque de pago diferido, ¿sí? Que nos entregó un proveedor que tiene un vencimiento a 3 meses y ese cheque está dentro de la cuenta valores a depositar, que es una cuenta del rubro caja y banco, ¿sí? Valores a depositar. Entonces, dice, bueno, este cheque tiene vencimiento dentro de 3 meses, no tiene la liquidez, ¿sí? Y el poder cancelatorio inmediato que debiera tener un elemento del rubro caja y banco, ¿sí? Entonces, este cheque de pago diferido lo tengo que sacar porque conceptualmente no corresponde que vaya en este rubro. ¿Se entiende? O sea, esa es la revisión conceptual que hacemos con respecto a los distintos componentes o rubros que estamos auditando. Bien. Otro procedimiento es la comprobación de la información relacionada, ¿sí? O sea, nosotros como auditores tenemos que aprender a relacionar, ¿sí? Una información con otra, el cruce de información que se da por la misma partida doble, ¿sí? Relacionar, por ejemplo, que si la empresa tuvo en el ejercicio una venta de un bien de uso, entonces yo tengo que saber, porque yo sé contabilidad, ¿no? Y sé cómo funciona, entonces yo tengo que saber que esa venta de un bien de uso implica otras relaciones, como por ejemplo, que haya un ingreso por la venta del bien de uso, que haya un resultado por la venta del bien de uso, que exista el movimiento de baja dentro del anexo de bienes de uso, ¿sí? Que exista ese ingreso, por ejemplo, si fue en efectivo, dentro
del estado de flujo de efectivo, ¿sí? Por ingreso de venta de otros bienes. Entonces, esta relación que existe entre distintos puntos dentro de los estados contables, o la relación que existe dentro de cuentas que se relacionan entre sí, como por ejemplo, bienes de uso con la amortización acumulada, son cuentas que se relacionan entre sí, o las ventas con la mercadería, son cuentas que se relacionan entre sí. Entonces, la comprobación de información relacionada es la que nosotros tenemos que tener en cuenta durante todo el procedimiento de auditoría, ¿sí? Este es un punto que quizás en algunas situaciones lo hacemos de forma aislada, o sea que nos dedicamos a comprobar información relacionada, pero normalmente esta comprobación está junta o asociada con todos los otros procedimientos, ¿sí? Bien, otro procedimiento, comprobaciones globales de razonabilidad, ¿sí? Estas son pruebas de auditoría, que son pruebas globales, por ejemplo, de análisis de razones, tendencias. Hay una prueba muy común, que es la prueba global de razonabilidad de saldos de bienes de uso, ¿sí? O la prueba global de amortizaciones, que son pruebas que ya de alguna manera están predefinidas como para que el trabajo sea más fácil, ¿sí? Hay algunas pruebas que ya están, por así decirlo, como globalizadas, ¿sí? ¿Me escuchan ustedes? Acá me aparece un cartel que dice que mi conexión es inestable. ¿Me escuchan bien? Se cortó un rato. Recién se Ahora cortó, sí. pero bien. Bueno, no sé qué parte no escucharon, pero hablábamos de comprobaciones globales de razonabilidad. Bien, otro procedimiento de auditoría es el examen de documentos importantes. Y este no es el mismo que este que hablábamos acá de documentación comprobatoria. Son dos diferentes. Le digo porque a veces en los exámenes me dicen solo uno y creen que ya me dijeron los dos. No. Esta documentación importante habla de documentación que vimos, por ejemplo, en los papeles de trabajo, que es documentación que se archiva en un archivo permanente, que son los estatutos de la empresa, los contratos, las actas, los títulos de propiedad inmueble, los títulos de propiedad automotor, ¿sí? Esos documentos que son importantes en la empresa, bueno, nosotros tenemos que hacer el examen de toda esa documentación, por supuesto, para saber cómo funciona la empresa, y todos estos documentación importantes siempre tienen que ver con bienes que son importantes para la empresa y que por lo general también implican un valor, ¿sí?, significativo. Entonces, otro procedimiento de auditoría es el examen de documentos importantes. El punto 11 habla de preguntas a funcionarios y empleados del ente, ¿sí? Esto, nosotros como auditores lo que hacemos es un cuestionario, predefinimos un cuestionario, ¿sí?, en donde vamos a hacerle preguntas dependiendo del rubro que estemos auditando, ¿sí?, a los funcionarios, ¿sí? No hay problema. Y bueno, quería mostrarles la segunda. Un segundo que actualizo el aula virtual. Bien, ahí está. Ahí, ¿lo ven? Bueno, esta tarea, carta convenio, ya les quedó claro, ¿no es cierto? Esto ya hablamos recién de lo que tenían que hacer. La tarea número 3, que es etapa de la auditoría, ¿sí? Esta tarea la vamos a ir haciendo en el aula, o sea, la vamos a ir haciendo todos juntos, y ustedes van a ir tomando nota, van a ir haciendo sus propios apuntes y anotaciones, y entonces lo único que van a tener que hacer es entregarlo, ¿sí? Pero lo vamos a responder todos juntos. ¿Bien? Entonces, para eso les pido si pueden bajar la tarea, o sea, abrir el Word para que podamos ir leyéndolo. No,
Oliver. No sé si ustedes pueden ver mi Word o... No, profe, se ve el aula virtual. Ahí. Sí, ahí está. A veces abro una pantalla y pienso que ustedes están viendo lo mismo. Bueno. Perdón. Bueno, este es el planteo, ¿no? De etapas de la auditoría. El tema está dentro de estos procedimientos que hablábamos recién, procedimiento de auditoría, y lo que vamos a ver dentro de los procedimientos de auditoría es la oportunidad de su aplicación, es decir, en qué momento se aplican estos procedimientos, ¿sí? Entonces, en cada situación ustedes tienen un planteo. Bueno, les voy a ir leyendo ya para que... lo que sí les vuelvo a recordar que tienen que ir tomando sus notas para después ustedes hacer su devolución, ¿sí? Después, si quieren volver a mirar el video que Santi va a dejar colgado en el aula. Pero bueno, la idea es que trabajemos juntos ahora con esto. Dice, respecto a la oportunidad en que se aplican los procedimientos de auditoría, pueden clasificarse. Acá está la clasificación y ustedes después en función a esta clasificación van a tener que contestar con estas letras, ¿sí? A, procedimientos que habitualmente pueden completarse durante la visita preliminar. ¿Qué es la visita preliminar? Es mientras estamos realizando la etapa de la planificación, ¿sí? Visita preliminar es todo lo que hacemos de indagación, de preguntas a los funcionarios, de conocimiento de la empresa, ¿sí? Antes de terminar con la planificación detallada. Entonces, A, son procedimientos que se efectúan en esa visita preliminar, en la etapa de la planificación. B, son procedimientos que, a ver, espérenme un segundito. B, son procedimientos que pueden cubrirse en gran medida durante la etapa de la planificación, pero por lo común es preciso completar en la visita final. La visita final, les aclaro, no es el último día de la auditoría, ¿sí? Nosotros separamos la auditoría en dos partes. La visita preliminar es antes de empezar la auditoría propiamente dicha, y la visita final es la auditoría propiamente dicha, ¿sí? O sea, no es el último día, sino que la visita final implica todo el periodo en el cual ya terminé con la planificación y empiezo a hacer los procedimientos para comprobar los saldos que están contenidos en los estados contables, ¿sí? O sea, nada más esa aclaración. C, son procedimientos que generalmente es necesario efectuar en la misma fecha del cierre, o sea, el mismo 31 de diciembre, ¿sí? O el mismo 30 de junio, o el día que cierre, en el día del cierre, o en una fecha muy próxima, ¿sí? Ese es C. D, procedimientos que normalmente se desarrollan durante la auditoría como prueba sustantiva o confirmación de saldos, ¿sí? Entonces, durante el proceso de auditoría, como prueba sustantiva o confirmación de saldos. E, procedimientos que normalmente es conveniente aplicar después del cierre del ejercicio hasta el último día de la visita final y la firma del informe. ¿Qué es esto? Este periodo que está marcando acá es un periodo que nosotros denominamos como hechos posteriores al cierre, ¿sí? Hechos posteriores al cierre, hablamos de después del cierre y hasta la firma del informe, ¿sí? Entonces estos procedimientos se aplican durante el periodo de hechos posteriores al cierre. ¿Bien? Bueno. De esta manera clasificamos los procedimientos. Hay alguien que tiene el micrófono abierto y está sonando un celular. Bien, la tarea a realizar. Para cada uno de los procedimientos, sí.
¿Sí? Decime. Hola, ¿alguien dijo profe? ¿Se me escucha, profe? Sí, te escucho. Sí, Estaba por disculpe, disculpe. En el caso del punto A que usted decía de vista preliminar, Ujú. disculpe que ahí en ese caso sería, por ejemplo, lo que se le hace a la gente que trabaja también ahí. Usted había hecho cuestionarios y demás. En ese caso. Sí, exactamente. Todo lo Ujú. que es la etapa, la visita preliminar Ujú. implica toda la etapa desde que nosotros aceptamos el trabajo y comenzamos a analizar la empresa, el mercado donde actúa, hacemos preguntas a los funcionarios, hacemos preguntas a los empleados, hacemos en esta visita preliminar también todo lo que es el conocer el control interno de la empresa, así el relevamiento del control interno. Entonces, consideramos este periodo de visita preliminar desde que aceptamos el trabajo hasta que presentamos la planificación. Nosotros ya tenemos lista la planificación, recién ahí vamos a arrancar con la segunda etapa, que es la que se denomina visita final, que abarca desde la entrega de la planificación hasta la firma del informe de auditoría. Profe, una pregunta. Sí. ¿Las preguntas que se hacen a los funcionarios son acerca del funcionamiento del ente o qué tipo de preguntas son, digamos? Todo tipo de preguntas. Todo tipo de preguntas. En la primera parte de la visita preliminar vos vas a hacer preguntas con respecto a cómo funciona la empresa, cómo funcionan los circuitos, quiénes son los encargados. Vas a hacer preguntas para conocer la empresa, ¿sí? Pero después, durante toda la auditoría, vas a seguir haciendo preguntas a la empresa, no sé, dónde se archiva la documentación, distintas cuestiones, ¿sí? Por ejemplo, cuando haces la toma de inventario, ¿sí? Del stock de bienes de cambio, por ejemplo, vas a seguir haciendo preguntas de cómo se realiza el control del stock, de quién lo hace, ¿sí? Todo ese tipo, las preguntas están permanentemente, porque vos lo que tenés que llegar es a una opinión acabada de que conocés la empresa y que sabés de que esos estados contables representan a esa empresa, ¿sí? Entonces, las preguntas van en todo tiempo. Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer ahora en la tarea es, para cada punto de esos procedimientos indicados, ¿sí? A continuación, tenemos que indicar cuál es la letra aplicable de estas, ¿no? Vamos a ponerle a cada pregunta, le vamos a poner A, B, C, D, ¿sí? De acuerdo a la clasificación anterior. Dice, para la mayoría de los procedimientos indicados, la respuesta correcta implica la aplicación de una sola, ¿sí? De las 5 letras. Sin embargo, algunos procedimientos admiten la aplicación de 2 o más letras, en función a ciertas circunstancias, que es lo que vamos a ir charlando ahora. En estos casos, señalar las letras correspondientes y por separado y haciendo referencia a los procedimientos en cuestión, mencionar los factores que pueden influir para que sea aplicable una letra u otra letra. ¿Sí? ¿Se animan? Vamos a trabajar entre todos, ¿sí? Por eso la idea es que ustedes leyeran de forma conjunta. Bueno, vamos a ver entonces, este es el listado de procedimientos, ¿sí? Que son 25 puntos, es como para que ustedes tengan una idea más acabada de qué son los procedimientos de auditoría y en qué etapa se aplican. ¿Sí? Vamos con el punto 1. Relevamiento del sistema de control interno. Entonces ustedes la pregunta que se van a hacer es, el relevamiento del sistema de control interno se aplica durante la visita preliminar, se aplica. El A sería. Bien, el A, muy bien, el primero fue fácil. Entonces, sería evaluación del control interno. Sería. Exactamente, el relevamiento del sistema de control interno está dentro del punto que vimos como evaluación del control interno. ¿Se acuerdan cuando vimos evaluación del control interno? Uno de los ítems dentro de ese era el relevamiento de los sistemas formales de control, ¿sí? Entonces esto, ustedes van a poner así, A, ¿sí? Entonces,
Van a ir completando. Yo voy a borrar porque ustedes supuestamente tienen que hacerlo y presentarlo. 2. Revisión de los programas y del trabajo efectuado por la auditoría interna. Revisión de los programas, habla de los programas de auditoría interna, de los programas y del trabajo efectuado por la auditoría interna. Y el A también, profe, porque había dicho también que antes de empezar la auditoría se hace un control interno que sería no un control, que sería una auditoría de control interno, ¿puede ser? Perfecto. El A también en este caso entonces. 3. Revisión de los libros rubricados. ¿Cuáles son los libros rubricados? ¿El libro de sueldos, puede ser? Libro de sueldos, un libro rubricado, ¿qué otro? Libro diario, libro mayor, todos los libros que utiliza el ente en realidad deberían estar rubricados. Los libros formales, ¿sí? El libro de actas de asamblea, el libro de inventario y balance, ¿sí? Bueno, revisión de los libros rubricados. ¿En qué etapa ustedes creen que hacemos esta revisión de los libros rubricados? Y voy a volver acá a las opciones. En la visita preliminar, en gran medida puede ser durante la planificación, pero es preciso completarlo en la visita final. Procedimientos que son necesarios a la fecha misma de cierre, o sea, el día 31, o durante la auditoría, o en hechos posteriores al cierre. ¿Dónde creen que hacemos la revisión de los libros rubricados? Tal vez, puede La ser. Durante esa auditoría. Me dijeron todas las letras, a ver si se ponen de acuerdo. Durante el proceso de auditoría. La D, profe. Durante el proceso. La D, me dicen algunos. Durante la auditoría. Sí. Exacto. Pero vimos que la revisión de los libros rubricados, o por lo menos algunos, los tenemos que hacer en la visita preliminar también. ¿Sí? Por ejemplo, el libro de actas, es importante que yo lo vea en la visita preliminar. Pero también es importante que lo vea durante la auditoría. Entonces, ¿qué letra iría? Las dos, porque decía podía ser A y B. A y B. Bien puede A y ser B. esta B, ¿sí? Que dice, suelen cubrirse en gran medida durante la etapa de la planificación, pero por lo común es preciso completar en la visita final. ¿Sí? O sea, yo estos libros los voy a ver en la primera etapa, en la visita preliminar, para conocer el ente, para ver cómo funciona, pero después también en el resto de mi trabajo de auditoría voy a seguir revisándolos. ¿Sí? Por eso está esta opción B, que es una mezcla entre la A y la D. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Hace falta que yo revise los libros a fecha de cierre? El día 31 de diciembre, ¿yo tengo que estar ahí revisando los libros? Para mí sí, porque se puede dar una situación para corroborar alguna información. Puede ser necesario ver al cierre del ejercicio. Bueno, no, por lo general no existe ninguna situación que te obligue a revisar los libros el día del cierre. Sí es importante que ustedes puedan ver esos libros rubricados acá, en hechos posteriores al cierre. Claro, a eso me refería. Yo quise decir eso. Dije, me expresé mal nomás. Sí, hechos posteriores en hechos posteriores al cierre. Porque puede ser que existan situaciones nuevas en hechos posteriores al cierre que estén afectando o modificando saldos que estaban contenidos en los estados contables. Entonces es importante que yo revise, por ejemplo, el libro diario, ¿sí? De los primeros 15 días posteriores a la fecha de cierre para revisar, por ejemplo, si hay algún pago a algún proveedor que
uy, este proveedor no estaba al cierre. ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora le estamos pagando a alguien que no figuraba al cierre? ¿Sí? Por ejemplo, esa situación haría necesaria la revisión de los libros rubricados en hechos posteriores al cierre. ¿Sí? Entonces, en este caso, y con la aclaración que yo les acabo de hacer, ustedes van a contestar el punto B, en principio, y en ciertas situaciones, con la explicación y ejemplo, también en hechos posteriores al cierre. ¿Sí? Porque decía acá, ¿sí? En esos casos señalar las letras correspondientes y por separado, haciendo referencia a los procedimientos en cuestión, mencionar los factores que pueden influir para que sea aplicable una letra u otra. ¿Está? Entonces, en el punto 3 ya contestamos. Punto 4. Pruebas sustantivas de operaciones sobre una muestra de ventas significativas. Bueno, todavía no vimos lo que son pruebas sustantivas, vamos a ver un poco más adelante. Pero las pruebas sustantivas son las que, en definitiva, nos sirven a nosotros auditores para afirmar los valores o los montos, ¿sí?, que están expresados al cierre. Se llaman pruebas sustantivas o de confirmación de saldo. Nosotros con una prueba sustantiva lo que vamos a hacer es confirmar el saldo que está contenido en los estados contables. ¿Sí? Bueno, ¿cuándo haríamos esa prueba sustantiva? De muestreo durante la auditoría. Durante la la auditoría. El punto D. La D sería, ¿sí? ¿Podríamos aplicarla acá, en la visita preliminar, en punto A? Ahí ya se está trabajando con el programa de auditoría al realizar las pruebas sustanciales. Sustantivas, sí. Sí, las pruebas sustantivas sí son durante la auditoría, pero les pregunto, esta que se refiere acá sobre una muestra de ventas, ¿la podría llegar a aplicar en la etapa preliminar? Sí, porque serviría para conocer el nivel de ventas del ente, digamos. Exactamente, yo podría llegar a tomar una muestra menos representativa, ¿sí?, o menos significativa que esta que estamos hablando, para, por ejemplo, conocer la forma o el sistema de ventas que aplica el ente, para conocer si funcionan los mecanismos de control con respecto a las ventas, etcétera, ¿sí? También podemos utilizar para el conocimiento de la empresa y del control interno. Pero en ese caso, la muestra sería menos significativa, ¿sí? En ese caso la muestra tiene que ser una muestra mucho más chiquita solo para saber cómo funciona, ¿sí? O sea, esta, así como está, sería la respuesta D, ¿sí? Pero, si ustedes quieren aclarar, podemos hacerlo en la respuesta A con una muestra menos importante o menos significativa. Bien, 5. Pruebas de liquidaciones de sueldos al personal de periodos seleccionados al azar. La D Lo también, profe, mismo, durante la la D otra auditoría. vez. La D, ¿sí? La D. Dijimos recién, esta, procedimientos que se desarrollan durante la auditoría. Y si en lugar de decirme acá, de periodo seleccionado al azar, yo le dijera pruebas de liquidaciones de sueldo al personal al cierre del ejercicio. Serían la E con hechos posteriores al cierre. Bien.
tendría relación ahí con hechos posteriores al cierre. Podemos verificar en hechos posteriores al cierre que está correctamente liquidado el último devengamiento de sueldos, ¿sí?, que se efectuó al cierre, o sea, en diciembre. Bien, eso no hace falta que lo pongan, es nada más que otro ejemplo. Examen de cobertura en materia de seguros, o sea, conocer si la empresa tiene seguros, por ejemplo, de los rodados, si tiene seguros de los inmuebles, ¿sí? Nosotros vamos a hacer el examen de esa cobertura. ¿En qué tiempo? Preliminar. En la A, solamente para la planificación. La A y la D. Y entonces, si era A y D, ¿cuál era? La B. Durante el proceso de auditoría. Claro, si nosotros decimos se puede utilizar en la A y se puede utilizar en la D, entonces tenemos la opción de la respuesta B, que es esta opción combinada, que decía, B. suelen cubrirse durante la planificación, pero luego es preciso completar en la visita final. ¿Sí? La B. ¿Por qué? Nosotros en la planificación vamos a conocer la empresa y vamos a conocer si tiene cobertura de seguro de sus bienes, de sus activos más importantes. Pero luego, durante la auditoría, puede ser que nosotros tengamos que volver a ver esas coberturas por determinadas situaciones particulares a la fecha de cierre de los estados contables. Bien. 7. Revisión de las conciliaciones bancarias. Durante la auditoría. Durante el proceso. La única respuesta, los otros que dicen. Puede ser la E también. ¿La E también en qué caso? En una conciliación de diciembre. Del mes de diciembre se hace en enero. Bien. Es muy importante justamente para las conciliaciones bancarias tener en cuenta los hechos posteriores al cierre. Porque una conciliación bancaria que se hace al cierre tiene partidas conciliatorias. ¿Se acuerdan que habíamos visto en contabilidad? ¿Sí? Partidas conciliatorias. Y esas partidas conciliatorias se van a confirmar en este periodo de hechos posteriores al cierre. Entonces, la revisión de las conciliaciones bancarias se realiza durante la auditoría. ¿Sí? En principio es el punto de revisión de las conciliaciones bancarias. ¿Se puede aplicar también en alguna conciliación bancaria en el punto A como forma de conocer si funciona el control interno con respecto a el control de bancos? ¿Sí? Yo puedo decir, bueno, a ver, ¿funciona el control interno de bancos? ¿Cada cuánto la empresa hace conciliaciones bancarias? Voy a revisar una conciliación bancaria para ver si la empresa lo hace bien, si lo ajusta, si lo corrige. ¿Sí? Entonces, no sería la B, porque no es que suele hacerse en esta etapa, sería la A, ¿sí? Y la D, y también en situaciones especiales, la E. ¿Sí? Cuando hacemos conciliaciones bancarias de cierre, es importante que también veamos después del cierre del ejercicio las próximas conciliaciones bancarias para ver o confirmar las partidas conciliatorias al cierre, a la fecha de los estados contables. Bueno. Arqueo de disponibilidades y documentos en cartera. A y D puede ser también otra vez. ¿Los demás? Puede ser A y D, profesora.
Arqueo es un arqueo de caja, por ejemplo, dice disponibilidades, pero sería un arqueo de caja. ¿Cuándo hay que hacer el arqueo de caja? ¿No? ¿Nadie me dice la C? El arqueo de caja lo tengo que hacer a la fecha de cierre o fecha muy cercana a ella. ¿Sí? Sí o sí. Pues yo tengo que saber qué es lo que hay en la caja a la fecha de cierre. Entonces lo tengo que hacer o el mismo día del cierre o una fecha muy próxima. Sería el punto C. Eventualmente puedo hacer un arqueo de caja como un procedimiento dentro de la etapa de planificación para conocer si funciona el control interno. Pero puedo hacerlo o no. Pero sí o sí lo tengo que hacer al cierre. Sí o sí lo tengo que hacer el C. Profe, una pregunta, pero el arqueo de caja no es algo que se hace con periodicidad para saber, digamos, si no hay errores, digamos. Eso está muy bien tu pregunta, Nicolás. Ese arqueo de caja, ya no sé ni lo que digo, que se hace con periodicidad, es un arqueo de caja que hace la empresa, ¿sí? Como un procedimiento de control interno dentro de la empresa. Pero el auditoría, acá estamos hablando de los procedimientos de auditoría, no de control interno. ¿Sí? La empresa lo hace habitualmente, incluso lo puede hacer todos los días, incluso lo puede hacer 3 veces al día, dependiendo del tipo de empresa, internamente. Pero el auditor, ¿sí? Nosotros como auditores, lo tenemos que hacer sí o sí a la fecha de cierre. Ok, profe, gracias. Bien. Obtención de datos básicos para luego verificar el corte adecuado de la documentación al cierre. Bueno, les voy a explicar un poco de qué se refiere esto, ¿no? La obtención de datos básicos es, por ejemplo, qué facturas utiliza la empresa, ¿sí? Si utiliza facturas A y B, solamente facturas B, si utiliza facturas electrónicas, si tiene un controlador fiscal, si vende con, ¿cómo se llama tickets y facturas. Esos serían obtención de datos básicos, ¿sí? Sobre la documentación de la empresa. Si la empresa utiliza órdenes de compra o no, si emite órdenes de pago o no, si emite informes de recepción o no, ¿sí? Esa es la obtención de datos básicos para luego verificar el corte de documentación. ¿Qué es el corte de documentación? Es cuando el auditor toma nota de cuál fue la última documentación utilizada al 31 de diciembre, fecha de cierre, y cuál es la primera que corresponde al ejercicio siguiente. ¿Se entendió ahora el punto? Eso sería en la visita preliminar, porque ahí está obteniendo información. Bien, eso sería en la A, ¿sí? Él tiene que saber cuáles son esta documentación que utiliza la empresa, ya tiene que saberla en la planificación, para luego hacer el corte de documentación, y el corte se hace a fecha de cierre. ¿Sí? ¿Se puede repetir lo que es el corte, por favor? El corte de documentación es un procedimiento mediante el cual el auditor va a tomar nota, ¿sí?, de cuál es la última documentación con movimiento o utilizada a fecha de cierre y cuál es la primera que aparece en blanco para el ejercicio siguiente. Es decir, imagínate que la empresa tiene un talonario de facturas, ¿sí?, prenumeradas, entonces vos vas a decir, bueno, hasta la factura 500 se utilizó el 31 de diciembre. La factura 501 ya está en blanco, quiere decir que la factura 501 ya corresponde al ejercicio siguiente. Ese es el corte de documentación. Buenísimo, gracias, profe. Bien. Punto 10. No, el 9 no contestaron. Les expliqué, pero no me contestaron. Oh, sí me contestaron. Dijeron el A, está bien. Punto 10. Revisión de las transferencias entre cuentas bancarias.
¿Ese puede ser durante el proceso de auditoría? ¿La D? Sí, durante la auditoría. Punto 11. Circularización a proveedores. Lo mismo, durante el proceso de auditoría. Durante el proceso de auditoría. Y lo mismo la circularización a clientes. ¿Sí? Esas son todas propias del proceso de auditoría. Análisis de la cobrabilidad de los créditos. También durante el proceso de También. También durante el proceso de auditoría. Y también podemos aplicar Al cierre. el ¿sí? No, después del cierre. ¿Sí? O sea, durante la auditoría y también en hechos posteriores al cierre es importante que revisemos la... ¿dónde estoy? Cobrabilidad de los créditos. Análisis de la cobrabilidad de los créditos. Entonces acá puede ser el D y... ¿qué número era? Me la perdí. El D y el E. Bien. Observación de los inventarios físicos cuando la empresa, ¿no? Observación de los inventarios físicos cuando la empresa no lleva registro de inventario permanente. Puede ser. Al cierre puede ser, profe. Fíjense que hay un 15, un 14 y un 15. El 14 dice observación de inventarios físicos cuando no lleva inventario permanente. Y el 15 dice observación de los inventarios físicos cuando lleva registro de inventario permanente. Hay algo decía, creo que era el punto, no sé si el C, que es al final de la auditoría. O sea, A ver, repasamos. El primero sería E y el 15 sería D, puede ser. E y el 15 D. Creo que sí. El 14 E y el 15 D. A ver los demás. Profe, el 14 no podría ser la C. Sí, porque el al no llevar 14 el inventario, es la C. Bien, perfecto. El 14 para es hacer el C. cálculo al cierre, digamos. Cuando la empresa no lleva inventario permanente, nosotros, recuerdan que había dos formas de determinar el costo. Uno era con inventario permanente y el otro era por diferencia de inventario. ¿Sí? Si la empresa no lleva inventario permanente, tiene que hacer la ecuación, ¿sí?, de diferencia de inventario. Y en la ecuación de diferencia de inventario tiene que determinar la existencia final a la misma fecha de cierre. O sea que en ese caso sí o sí el auditor tiene que estar en la empresa y estar presente en el control del inventario, ¿sí? O sea, sería el 14 cuando no lleva, ahora ya me perdí cuál era el que lleva y cuál era el que no lleva. 14 lleva y 14 no. Y 15 no. Ah, no, era al revés. No, el 14 dice cuando no lleva. O sea, en el 14 sí o sí tiene que ser el C. Y cuando lleva inventario permanente, volvemos acá a las opciones. ¿Y no es la visita final? Y durante el proceso, para controlar con el inventario que tiene. Claro, en cualquier momento, claro, durante el proceso. Son las O sea, inspecciones oculares Sí, son durante las el proceso. inspecciones. O sea, el D, ¿sí? ¿Esto es lo que me dicen durante el proceso, durante la auditoría? Sí, Exacto. porque así Sí, podría confirmar los saldos. Punto D, perfecto. Entonces, en el 14 es el C y en el 15 es el D. Obtención de datos básicos, no, eso ya leí. Obtención de datos básicos para luego verificar el corte adecuado de los inventarios al cierre. Ah, no, es otra cosa. Obtención de datos básicos para luego verificar el corte adecuado de inventario. El otro era de documentación. A también, porque obtiene datos. Exactamente, el A también. Examen de la evaluación del inventario.
Posterior al cierre. Pues, puede ser A, Durante el planeamiento de la auditoría, no sé. Durante el D, profesor. Durante el proceso de auditoría. No Durante se el ponen de proceso. acuerdo. Hay algunos me dicen el D, otros me dicen el A. Yo creo que es durante la auditoría. Se desarrolla durante la auditoría como prueba sustantiva o de confirmación de saldos. ¿Sí? Esta es la parte que les tiene que cerrar. ¿Sí? La evaluación, para nosotros es importante que nos confirme el saldo que está en los estados contables. ¿Sí? Sería el D. Examen de las adiciones de bienes de uso. Adiciones son las compras o las nuevas altas de bienes de uso. Posterior al C cierre. puede ser. B, profe. D, B, C D puede o... ser o no. A ver, vamos descartando porque me dijeron tantas letras, no. A, ¿puede ser? No. No. B, ¿puede ser? No. No, puede ser A. ¿A la fecha de cierre? No. ¿D puede ser? Sí. Durante el proceso. Sí, durante el proceso. Y la E. Ah. ¿En hechos posteriores al cierre puede ser? ¿Y se puede dar que compren algo antes? No. En ese No. caso, si compran después del cierre, ya es del ejercicio siguiente. Acá estamos hablando de las compras o las altas de bienes de uso. Este examen de las adiciones, dice, de bienes de uso, se refiere a que nosotros vamos a ver durante el ejercicio que hay altas en bienes de uso que pueden ser nuevas compras, como también pueden ser mejoras, ¿sí? Y nosotros tenemos que verificar como auditores de que esas mejoras no sean realmente gastos que haya que mandar al estado de resultados, ¿sí? O sea, que se cumplan con los requisitos para que ese gasto pueda ser considerado mejora y activado. Bien, examen de hechos posteriores al cierre, bueno, está cantado acá, ¿sí? Que es el C. No, ¿qué es C? Este, el E. El E, examen de hechos posteriores al cierre. Revisión de deuda impositiva. ¿Eso es durante la auditoría? Sí, el D. Examen de las partidas componentes del estado de resultado. Durante el proceso también. También el D. Examen de los movimientos de las cuentas integrantes de patrimonio neto. D también. D también. Lecturas de las actas de asamblea y directorio. Esa puede ser la visita preliminar. La A. Fíjense que puede ser la A, pero también puede llegar a ser necesario revisarlo durante. Entonces sería la B, ¿sí? Que puede cubrirse en la etapa de planificación, pero por lo común es preciso completar en la visita final también. Revisión global del cálculo de la provisión para incobrables del ejercicio. Puede ser un hecho posterior al cierre. Acá esto es previsión, no es provisión. Previsión. Bueno, se me fue la mayor. ¿La E puede ser? La E puede ser, sí. Es muy importante que nosotros veamos en hechos posteriores al cierre para afirmar o confirmar la previsión para deudores incobrables del ejercicio. ¿Y el arqueo de acciones en cartera? D puede ser.
¿A la fecha de cierre? A la fecha. Sí. A la fecha de cierre, ¿Sí? ¿no es cierto? Es como el arqueo Sí. de caja. Sí. En realidad, casi todos los arqueos es necesario que se hagan al cierre o con fecha muy próxima al cierre. ¿Sí? En el caso de acciones en cartera, podemos llegar a no necesitar que sean tan cercanos, ¿no es cierto?, a la fecha de cierre, pero ¿por qué? Porque las acciones por lo general tienen mayor control al ser, al tener documentación de respaldo, ¿no es cierto? Igual que los documentos, cualquier documento en cartera. Es decir, tienen fecha de compra, tienen información con respecto a la propiedad y demás, que bueno, no es tan necesario como por ejemplo la caja o la toma de inventario, que esas sí o sí se tienen que hacer al cierre. Pero de cualquier manera corresponde el punto C, ¿sí? Tenemos que tratar de hacerlo lo más cercano a la fecha de cierre. Bien, creo que hasta ahí llegamos, 24, 25, ahí está. Bueno, hemos completado, ¿sí? No, solo una cosita sobre lo último que dijo. Eso porque el valor de las acciones pueden ir modificando durante el proceso y sería conveniente hacerlo al cierre. No tiene nada que ver con el valor, porque acá cuando vos haces el arqueo, el arqueo es mirar la documentación de respaldo de las acciones, ¿sí? La evaluación la vas a hacer después o en otro momento, no tiene nada que ver con el arqueo propiamente. Bueno, en el arqueo vas a ver que existen los títulos de propiedad de las acciones, ¿sí? Vas a verificar, qué sé yo, que la documentación sea formal, que sea legal, que sea real, que cuente con todas las firmas necesarias, ese tipo de cuestiones. O sea, lo que vos ves es el documento. ¿Y por qué se hace a fecha cercana al cierre? Porque hay acciones, depende del tipo de acciones, que son más transferibles o de mayor facilidad en la transferencia que otras. Entonces, por eso es preferible hacerlo en la fecha cercana al cierre. ¿Sí? La evaluación va por otro camino. Okay. Acá estamos hablando solamente del arqueo. Es como cuando haces el arqueo de documentos a cobrar. Vos vas a ver los cheques que la empresa tenga en cartera, ¿sí? Vas a ver si esos cheques que son al portador, si están cruzados, si están a nombre de la empresa, si están firmados, demás. Pero no vas a saber si todos esos cheques, por ejemplo, tienen fondos. O si se van a poder cobrar. Vos solamente haces el arqueo, es decir, la inspección ocular de que esa documentación esté en la empresa y que en algunos casos puedes determinar si son de propiedad de la empresa, en otros casos no. Por ejemplo, si es un cheque al portador no puedes determinar si es de propiedad de la empresa. ¿Sí? ¿Está, Gonzalo? ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? ¿No? No, profe. Bueno, espero que sea suficiente para ustedes, 8:31, me re fui a tiempo. Bueno, chao chicos. No, Los dejo profe. tranquilos. No, profe. Buena Semana Santa. Hasta luego.